Librería Tercios Viejos, el rincón de la historia. Ven a vernos en Madrid, calle María Panes 4, entre Cuatro Caminos y Nuevos Ministerios. Somos especialistas en historia militar. Visita nuestra web en www.terciosviejos.es. Primero, buenas tardes a todos por venir en tan caluroso día del mes de julio, día de Santiago, con lo cual también la elección de la fecha tampoco ha sido casual, hacerlo un día 25. Hombre, hacerlo un día 18 de julio hubiera tenido aquello del morbillo, sobre todo porque históricamente es falso. El alzamiento, la sublevación, el golpe de Estado, comenzó el 17 por la tarde. Las órdenes de Mola era comenzar el 17 a las 17 y entre el 17 de julio y el 23 de julio las distintas guarniciones se van sublevando. ¿Por qué el 18 de julio? Porque el 18 de julio es cuando se produce la sublevación de la guarnición de Canarias, que es donde está Franco. Entonces, otra vez, por no ir saltando. Además de gracias por venir, el título de la charla es Aspectos militares de la Guerra Civil Española. Entonces, y luego llegan dos puntos. Aspectos militares. Yo no vengo a hablar de evolución política ni del bando nacional, ni del bando republicano, ni de antecedentes de la Segunda República, ni cuál fue la carrera militar de Franco hasta el año 1936, sino a partir de ese 17, 18, 19 de julio, que es cuando se produce el grueso de las sublevaciones de los conspiradores del golpe de Estado del 36, el cómo va evolucionando. Luego vienen dos puntos. Y claro, los dos puntos es cuando ya comentaba con alguno antes de empezar que ya en las redes sociales ha habido más de uno que se ha sentido ofendido por el subtítulo. Franco y su liderazgo militar. Entonces, claro, ¿Franco tenía liderazgo militar? Y hay gente que directamente cuando puse el título ya se han sentido muy ofendidos. ¿Por qué? ¿Cómo se le ocurre a usted decir esta cosa? Y luego en la convocatoria, sabéis que siempre cuando se hace el evento, en nuestra página web siempre viene sencillamente la captura de pantalla para que tengáis la idea de fecha, cuál es el título, pero luego la explicación la llevamos en el muro de Facebook, donde hay una mayor cantidad de seguidores, donde se da una pequeña introducción, que no os voy a repetir porque muchos lo habréis leído. Bien, pues el título en sí tiene truco. O sea, ¿por qué? Porque la capacidad de liderazgo de Franco no es algo que se me ocurra a mí para poner un título. Se le ocurre una catedrática de la Universidad de Adelaida en Nueva Zelanda en el año 2017 que publica en la revista de la Sociedad de Historia Militar de Estados Unidos, que es la más antigua, es la decana de Historia Militar en el mundo, que se fundó en 1939. Claro, empecemos. Una señora neozelandesa creo que puede escribir sin el desapasionamiento de un español. Porque los españoles estamos hablando de una guerra civil demasiado cercana, donde comentaba al inicio, mi abuelo llegó a ser comandante del Ejército Republicano Popular. Uno de mis tíos era falangista camisa vieja. Y yo les recuerdo que estaban los dos hablando en los años 80, cuando yo era jovencito, y se hablaban con mucho respeto de lo que había pasado en la guerra civil, donde los dos habían estado en bandos distintos con ideologías totalmente distintas. Entonces, hablar de aspectos militares no es hablar ni del régimen de Franco, ni si era bueno, ni si era malo, sino solamente lo que es la evolución de los acontecimientos bélicos. Por eso cogí este libro. Este libro, La batalla del Ebro, es una serie de monografías que fue publicando en los años 80 un coronel, José María Martínez Bande. Aquí hay operaciones militares, no hay ningún tipo de evolución política. Se puede hacer un análisis histórico sin necesidad. A ver, es cierto que es una guerra civil que tiene sus componentes ideológicos, pero se puede hacer un estudio solamente de lo que son las campañas militares. Punto, nada más. Entonces, la charla de hoy va sobre eso. Y la introducción que ponía en Facebook no es una introducción ni mía ni redactada por mí, es solamente traducida. Es el encabezamiento, el resumen, el abstracto, la sinopsis de lo que es el artículo que escribió esta mujer, que es: normalmente la historiografía
especialmente la contraria al régimen político de Franco, siempre ha minusvalorado y criticado su valor militar. Sin embargo, resulta que la historiografía, a lo largo de los años que duró el franquismo, siempre ensalzó su valor militar. Y entonces nos hemos metido en una discusión política de algo que es histórico, que no es historia política, sino que es historia militar. Entonces aquí las cosas creo que varían bastante. Voy a intentar explicarme y hacer un resumen en unos 40-45 minutos de toda la evolución de la Guerra Civil Española, lo cual, como comprenderéis, me dará pie a dar unos saltos espaciotemporales bastante interesantes y abordar lo que es fundamentalmente las principales, tanto operaciones militares como pensamiento, ojo, militar, no político, ¿vale? Nos ponemos en el 17, 18 y 19, fecha en que la mayor parte de las guarniciones y oficiales que están dentro de lo que es la sublevación se alzan en armas contra el gobierno de la República. Algunas tardan un poco más de tiempo, 20, 21, pero prácticamente hacia el día 23, 25 ya queda muy claro qué guarniciones sí se sublevan y qué guarniciones no. Como siempre, salvo en raras excepciones, que algunos todavía no terminan de decidirse o, según en el bando donde han quedado, no quieren dejar todavía muy claro hacia qué bando se inclinan. Primer gran mito que a nivel histórico hay que desechar. El golpe de Franco no dio ningún golpe. El golpe lo dio Sanjurjo. Encabezaba Sanjurjo. Franco era uno de los generales que participaba en el golpe, pero no era ni el principal actor, ni iba a liderar especialmente nada. La idea del golpe de Estado es un golpe de Estado casi más parecido a los pronunciamientos del 19. Una gran conspiración de la mayor parte de las guarniciones, que no todas, se ponen del bando de los sublevados, el gobierno no es capaz de controlarlo, con lo cual las autoridades legales son depuestas y se establece un gobierno militar donde en principio encabeza Sanjurjo, dirige el general Mola, que entonces es gobernador en Pamplona, le llaman el director, por eso convoca el 17 a las 17, y hay una serie de generales con mando en tropas que se sublevan. Pues, por ejemplo, Godet, que terminará fusilado en Barcelona, Fanjul, que terminará fusilado en Madrid. Entre otros, Varela, que entonces está en Cádiz. Milán Astrae tampoco encabeza nada. Milán Astrae tiene que venir del exilio. Cabanellas, que es el primer jefe de la Junta en sustitución del difunto Sanjurjo, está en ese momento ya retirado. Luego, tengo un grupo de generales que encabezan un golpe de Estado. El golpe de Estado fracasa. Fracasa porque ni el gobierno es capaz de derrotarlo, ni ellos son capaces de hacerse con todo el poder en España. Y el líder de la sublevación, que es Sanjurjo, fallece en accidente de avión. Nada de oscuras circunstancias. El piloto sobrevive y entonces el piloto lleva, lógicamente, un avión bastante pequeño que se sobrecarga y nada más despegar el avión capota, cae. Hombre, el piloto, que es un oficial más joven, sobrevive, pero el general Sanjurjo fallece. Al bando sublevado se le plantea un problema. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Bueno, pues los militares para esto siempre han sido muy puntillosos. ¿Quién es el oficial de mayor antigüedad dentro de los generales españoles? Pues Cabanellas. Bueno, pues momentáneamente se establece una junta, una junta técnica en Burgos. Encabeza el general Cabanellas por ser el de mayor antigüedad. Como pensamos que esto va a durar unos días, unas poquitas semanas, cada uno de los capitanes generales tiene el mando sobre su región militar. Luego, Queipo de Llano manda las tropas en Andalucía, porque es su demarcación, o Mola en el norte. Franco manda las tropas de Marruecos, porque su función en el golpe es asegurar a Canarias, trasladarse al protectorado y ponerse al mando de las tropas marroquíes. Estamos en finales del mes de julio. Bien, empezamos ya con los aspectos militares. Da la sensación que el golpe necesita que el grueso del ejército español operativo, que es el que está en Marruecos, porque el que está en la península es más un ejército orientado al mantenimiento de orden público,
perdón, que hace bastante calor, que ese ejército de Marruecos cruce el estrecho. Entonces, aquí tenemos dos decisiones. Una, ¿cómo se cruza el estrecho? En avión. Se solicita ayuda militar tanto a Alemania como a Italia, que envían aviones de transporte, para que parte de las tropas de Marruecos crucen por vía aérea y desde Tetuán, sobre todo, vayan volando especialmente a Sevilla. Vale, bien. Pero eso da una poca capacidad. Se tiene que, digamos, cruzar como siempre. ¿Cómo? En convoy, en barco. Desgraciadamente, la Marina Republicana no está en el estrecho y el grueso de las tropas de Marruecos consiguen forzar el paso del estrecho y ya tengo que, no todo, sino el grueso de ese ejército de Marruecos lo tengo en Andalucía. Tipo de Llano se dedicará a someter Huelva, asegurar Sevilla, llegar a ayudar a Córdoba y Granada, pero nos queda el objetivo fundamental, que es llegar a Madrid. Lo que se plantea es que los distintos capitanes generales aseguren sus zonas y que sea el ejército de Marruecos el que llegue a la capital, conquiste la capital y se daría más o menos por supuesto que conquistada la capital, el alzamiento, el golpe de Estado, triunfa. Bien. Y ahora vienen los aspectos militares. Y entonces ya llega la consideración política. Y ahí es donde nos perdemos. Si Franco era muy incapaz, demuestra lo incapaces que eran los nacionales. Si Franco era muy capaz, demuestra que efectivamente fue enviado por el Espíritu Santo para salvar a España del comunismo ateo. Con lo cual, según el tipo de historiador que antes hemos estado comentando, si es Ángel Viñas o es Pío Moa, aunque por cierto ninguno de los dos tiene la carrera de historia, aunque ninguno de los dos tiene la carrera de historia, son los que más, de los autores más prolíficos en cuanto a la... Viñas es economista. Viñas es economista, o sea, pero me da igual, es decir, tú no necesitas un título para escribir sobre algo, necesitas haber leído mucho y tener capacidad sobre ello. O pues ser economista, puedes dedicarte a lo que quieras. O sea, porque aquí hay gente en esta sala que sabe mucho, no muchísimo de tanques, sobre los aspectos del desarrollo de los medios blindados en España, y para eso no te hace falta tener un doctorado en nada. Necesitas haber pasado muchos años leyendo sobre algo que te gusta y luego ser capaz de redactarlo. Entonces, si yo me voy a los dos prototipos de historiadores, vamos a llamarlos así, de izquierda, Viñas y Pío Moa, entonces resulta que, por un lado, Ángel Viñas viene a demostrar siempre la inutilidad militar de Franco y Pío Moa vendría siempre a ensalzarlo. Si no queréis a Pío Moa, os pongo a Luis Suárez y me da lo mismo. Y si no queréis a Ángel Viñas, os ponemos a Paul Preston. Es decir, da igual, es decir, porque tengo una caterva de historiadores a un lado y al otro. Entonces, yo siempre suelo decir lo siguiente, y a ver si se me entiende. Franco es un general de manual. Esto es un libro, pero viene a ser un manual. Es decir, si coges y estudias militarmente el desarrollo de la Guerra Civil Española, no vais a encontrar ni en Franco ni en su contraparte, que es el general Vicente Rojo, que por cierto compartieron pupitre y son de la misma promoción, estudiaron los dos lo mismo. Lo mismo con los mismos profesores, con los mismos libros y con las mismas orientaciones. No cogeréis en una guerra civil española ni una sola acción militar que sea digna del estudio de nuevas academias militares por ser un nuevo concepto táctico que te lleve a una victoria sobre... Que eso sí haces... Los alemanes perdieron la Segunda Guerra Mundial y sin embargo, su capacidad táctica sí es estudiada. Los norteamericanos, teóricamente, no sabían nada de la Segunda Guerra Mundial y la ganaron, igual que los soviéticos. Y ellos a lo mejor tácticamente no eran tan buenos como los alemanes, pero estratégicamente eran superiores. Y logísticamente. Pero es que tuvimos aquí una presentación sobre tercios, la logística de los tercios. Es que poner 3.000 tíos en Flandes no es que digas, ¡hala! 3.000 que vayan andando hasta Flandes. Necesitas una capacidad logística que también... O sea, la guerra tiene muchas facetas, ¿vale? Entonces,
haciendo un estudio sobre las grandes operaciones militares, sobre las grandes batallas de la Guerra Civil Española, no encontraréis ni ninguna gran innovación táctica, ni ningún gran tipo de error táctico por ninguno de los dos bandos. Por eso son muy de manual. Exagerando es, entonces se encuentra Franco en verano de 1936, que por cierto, hay una película ahora, la nueva de Almodóvar, que tiene un rigor histórico que me está poniendo los pelos de punta. Sí, porque además lo primero es que se proclama, o sea, se alza Salamanca, se subleva Salamanca. Hombre, yo entiendo que a nivel visual queda muy cómodo en una película arriar la bandera republicana y subir la rojigualda. Pero es que la rojigualda no fue declarada como bandera oficial del bando sublevado hasta 30 de agosto de 1936. Y fue básicamente porque en campaña llevar dos banderas iguales te hace equivocar quién es cada bando. Entonces, como en todos los cuartos de banderas de todos los regimientos españoles siguen las antiguas banderas de época monárquica, es un momento muy cómodo de, pues mira, los republicanos llevan la bandera republicana, nosotros pasamos a la antigua monárquica, de esa forma en combate nos podemos reconocer. Porque tenemos una primera fase donde el número de soldados es mínimo, es muy pequeño. Entonces, imaginemos ese verano de 1936, Franco, que tiene el mando sobre sus tropas de Marruecos, que no dependen de Queipo de Llano. Y Cabanellas está en Burgos, pero lo que tiene es una junta técnica, no de mando de tropas. Pues, exagerando. Y entonces coge Franco y dice, manual del perfecto general y cómo ganar una guerra. Entonces, ¿cómo ganar una guerra? Capítulo primero. Y a ver ese capítulo primero, que viene firmado por poner un ejemplo, por el mariscal Petén, que por cierto era bastante buen amigo y conocido de Franco. ¿Cómo ganar una primera guerra mundial? ¿Qué hay que hacer? Se ocupa la capital del contrario, Clausewitz, siglo XIX. Bien, hay que ocupar Madrid. Nuestro objetivo debe ser ocupar Madrid. Por eso a mí siempre se me llevan los demonios cuando digo, verano de 1942, ¿qué cuernos hacen los alemanes yéndose al Cáucaso? ¿Y a Moscú? ¿Por qué no vas a Moscú? Y siempre pensé, ¿y qué puñetas hace Napoleón en Moscú en lugar de San Petersburgo? ¿Cuál es la capital? Así que Franco no se inventa nada nuevo, sino dice, según la tradición militar, además Franco habiendo sido director de la Academia General Militar de Zaragoza, según todos los tratados militares hay que ocupar la capital, comillas del contrario, para asegurar la victoria. Pues hay que ir a Madrid. Entonces, si estamos en Sevilla, ¿cómo se puede llegar a Madrid? Hombre, vaya al Guadalquivir, cruzas de Peñaperros y desde Ocaña, Toledo, llegas a Madrid. Camino más rápido. Capítulo 2. Grandes batallas de la historia de España. Y entonces, en ese camino, te encuentras dos grandes derrotas que son Bailén y Ocaña, Guerra de Independencia. Pues entonces, claro, 4 soldados bien puestos en la zona de Bailén, en Despeñaperros, me pueden cerrar el avance tranquilamente sobre Madrid. Y además, en el momento que pase Despeñaperros, se me abre la meseta, con lo cual mis flancos quedan totalmente desguarnecidos. Tengo columnas de operaciones que me vienen desde Valencia, más luego toda la provincia de Toledo y Ciudad Real que está en manos republicanas. Es decir, me pueden atacar en 3 frentes. Bueno. Capítulo 2b. Grandes batallas de la historia de España que te consiguen llegar a hacer hasta Toledo y Madrid, es decir, la capital. Dice, el Moro Musa, año 712. El gobernador de la provincia islámica musulmana de Ifriquilla, con capital en Carihuán, actual Túnez, que nosotros llamamos el Moro Musa, Abdalaziz al-Musa, cuando uno de sus capitanes conquista Toledo, que es Tarik, decide desembarcar al año siguiente con otro ejército, en este caso árabe, no tanto bereber. ¿Qué camino es el que sigue Musa? Musa remonta desde Sevilla hasta Mérida y luego desde Mérida se traslada hasta Toledo. Capítulo 2b. ¿Por qué? Es más lento, pero si pensáis en un mapa de España, si yo avanzo desde Sevilla, mi flanco derecho, ¿qué me lo cubre? Guadalquivir y Guadiana. Luego, si voy asegurando los puentes sobre Guadalquivir y Guadiana,
no he de temer nada de un ataque de flanco derecho. Mi flanco izquierdo se asienta sobre Portugal. Y Portugal también es una maravillosa dictadura, que son aliados del bando sublevado, con lo cual no he de esperar ningún ataque ni de flanco izquierdo ni de flanco derecho. He preocuparme solamente del frente, de llegar a Mérida, Badajoz, y en el momento que conquiste Badajoz, encima enlazo con Cáceres, donde están también los sublevados. Una vez que llego a Cáceres, gira tu avance sur-norte a un avance oeste-este. Y encajonado en el Valle del Tajo, me voy en dirección Madrid. Y además voy muy cómodo. ¿Por qué? Porque mi flanco derecho se apoya sobre el río Tajo, luego asegura los puentes sobre el Tajo y no has de preocuparte de ningún ataque de flanco, y el lado izquierdo me lo apoyo sobre los Montes de Gredos, donde están las tropas ya del general Mola. Luego he de preocuparme del frente. Llegamos a la batalla de Seseña, llegamos a Maqueda, si conocéis la zona. Es que Franco se demoró mucho porque se fue a Toledo. En lugar de ir a Madrid, fue a Toledo. Vamos a ver, ¿Toledo tiene puentes? Primera respuesta, sí. Segundo, ¿en Toledo hay una guarnición cercada? Respuesta, sí. Pero eso Franco lo hizo, a lo mejor también, o sea, porque por mucho que intentes eliminar solamente el componente político del militar, pues también para ganar puntos, para ser elegido generalísimo en 29 de septiembre. Pero por otro lado si yo les pido a mis tropas que resistan hasta el último hombre, es porque les aseguro que si existe la más mínima posibilidad, las tropas de nuestro bando irán a auxiliarles. Porque si les dejas vendidos, tú sabes que ellos van a intentar firmar la paz lo más rápidamente que puedas. Tercera cosa, ¿qué otra cosa hay en Toledo que no hay en otros sitios de España? Bueno, sí, además del Alcázar, que es muy bonito. Una fábrica de pólvora. Y sin pólvora no hay tiros. Sí, claro, porque tiene distintos componentes. Luego, además, si pensáis en la zona, los ríos en la cuenca del Tajo, ¿cómo discurren? ¿Este-oeste o norte-sur? El Guadarrama, el Manzanares, son norte-sur. Luego, avanzar desde los valles no resulta más fácil, desde el sur, que no desde el otro lado, porque en cuanto llegas a Maqueda, aquello empieza a hacer así. Luego, volvemos a paso de valle tras valle. Es más cómodo avanzar sobre el sur. Esto se le llama más guerra de columnas. En esta guerra de columnas, que me salto otra guerra de columnas, pues en Andalucía, en Cataluña, en el norte, o sea, pero por ir viendo. El ejército sublevado avanza literalmente a golpe de alpargata. Vienen andando. Los camiones transportan los cañones y los pocos pertrechos que es necesario llevar, pero se avanza andando. Y la evolución táctica es complicadísima. Es asalto frontal. Si la casa el asalto frontal, también es de cajón. Tú divides en dos secciones, dos batallones o dos regimientos, uno fija y el otro envuelve. Fin de la historia. No hay aviones. Si hay aviones, contados con los dedos de una mano. O sea, en las ofensivas de la Primera Guerra Mundial te puedes encontrar más aviones que casi en toda la Guerra Civil junta. Entonces, es muy sencillo. Llegas a las afueras de Madrid, se acaba la guerra de columnas. ¿Por qué? Porque el primer asalto sobre Madrid, ya que estás situado donde estás, que vienes desde zona de Toledo, si acaso carretera Extremadura, es un asalto frontal. Pero claro, si haces un asalto frontal desde esa zona sobre Madrid, ¿con qué te das? Lo primero es que te das con el Manzanares. Y cualquiera que hayáis pasado por esa zona, al Manzanares, desde Puerta del Ángel, es caída, Manzanares, subida. Por eso el Alcázar Real, el Palacio Real, está puesto allí en altura. ¿Qué ocurre? Consigues rebasar las afueras de Madrid, caes sobre el Manzanares, pero cuando cruzas a la zona urbana, pues chico, allí cuéntaselo a los alemanes si Stalingrado les resultó muy fácil en combate urbano. O sea, a los soviéticos les resultó muy cómodo la toma de Berlín. Porque luego aquí hay otro problema. Estamos ya en octubre, noviembre del 36. Tenemos otro problema grave a la hora de analizar militarmente la Guerra Civil Española. Ahora voy. Y es, siempre lo vemos con los ojos de la Segunda Guerra Mundial.
Porque la Guerra Civil Española termina en abril del 39 y la Mundial comienza en septiembre del 39. No hay tiempo, no hay espacio suficiente para que la gente que se dedica a analizar guerras se ponga a hacer estudios verdaderamente interesantes sobre la Guerra Civil Española, donde hay asesores británicos, americanos, japoneses, alemanes, italianos, de todas las naciones. Hay franceses, británicos. ¿Por qué? Porque en cuanto empieza la Segunda Guerra Mundial, un conflicto, comillas, menor como el español, no tiene importancia. Nos tenemos que volcar en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el conflicto español es tan menor comparado con la Segunda Guerra Mundial que lo que interesa estudiar es la Segunda Guerra Mundial. Por eso no hay estudios solamente militares de Guerra Civil Española hasta muy pasado el tiempo, porque todo te lo come la Segunda Guerra Mundial. Si tú explicas en una Segunda Guerra Mundial el bombardeo de Guernica y lo comparas con qué. Sin embargo, a raíz de Guerra Civil Española, el bombardeo de Guernica es muy importante porque es la primera vez que se puede bombardear a muchos kilómetros de distancia una población que no está en línea de frente. Y eso en la Primera Guerra Mundial no se ha podido hacer. Dime. Dicen que el bombardeo sobre la población civil fue en el norte de África. Los italianos. No. Los populares bombardearon los Bueno, sí, pero vamos a ver que en la Primera Guerra Mundial el primer lanzamiento de bomba, pero literalmente era coger una granada de mano y lanzársela al tipo que estaba abajo. Luego evolucionó y entonces eran granadas que cogías así y apuntabas a ojo. Y soltabas, cuando no, directamente tirabas clavos. Y el primer combate aéreo de la Primera Guerra Mundial fue a revólver. O sea, tú te imaginas dos aviones de observación donde el oficial piloto desenfunda la pistola que lleva para disparar al contrario. O sea, porque ¿qué vas a hacer? ¿Estrellarte con él cuando no lleváis...? Entonces, digamos, sí, pero es las consecuencias de Guernica. Es decir, el bombardeo de Guernica lleva aparejado la destrucción de la ciudad por el incendio posterior. Eso es claro, bombardeos antes también hay. Y la tradición desde yo te diría que prácticamente desde el siglo XVIII, XIX seguro, antes la diplomacia en el XVIII-XIX se hacía con un barco de guerra. Entonces tú plantabas un barco de guerra en el puerto del enemigo y no sé cuántos, y decías, mira, o firmas el acuerdo con nosotros o te destrozamos el puerto. Entonces, esa, digamos, es un poco la gracia que tiene. Estamos entonces a finales de año 36. Madrid no ha caído. Hombre, también hay que tener en cuenta que mi abuelo estaba defendiendo Madrid y si mi abuelo defendía Madrid, ni Franco ni el Espíritu Santo iba a cruzar de Manzanares. Eso que os quede claro. Además, sí, o sea, participó tanto en el cuartel de la montaña como en las columnas que salen hacia Alcalá de Henares, Guadalajara, como la defensa de Ciudad Universitaria y luego las siguientes ofensivas. ¿Cuáles son las siguientes ofensivas? Coge Franco, libro, manual y dice, ¿qué hacer en el caso de que un ataque frontal fracase? Dice, ir a ver capítulo 5. ¿Qué dice el capítulo 5? Inspiración británica. Si dominas las alturas, estás en posición ventajosa con respecto al enemigo. Entonces, imaginemos que estamos en la zona del teleférico Casa de Campo mirando a Madrid. ¿Dónde tienes una altura? A tu flanco izquierdo, porque el flanco izquierdo lo tienes en Pozuelo. Pozuelo, luego tenemos la Cuesta de las Perdices y esa es la zona elevada. Luego las siguientes se llama la batalla de la carretera de La Coruña. Es ocupar toda la zona de Pozuelo, intentar llegar hasta Torrelodones. No se llega y una vez que estás allí, girar hacia Madrid. Pero te ocurre lo mismo cuando llegas a zona urbana que Ciudad Universitaria, se vuelve a quedar paralizado el combate. ¿Por qué? No se tienen suficiente capacidad artillera, que va a ser una constante de toda la Guerra Civil Española, como para batir una ciudad tan poblada como Madrid. Y aviones ni os cuento. Capítulo 5b. Y si en altura no, de flanco, aléjate del núcleo urbano y busca un sitio donde tus columnas tengan capacidad de maniobra para envolver el núcleo urbano en lugar de asaltar. Entonces me voy al Jarama, me retiro, me alejo de Madrid, de zona urbana, y busco un despliegue desde zona sur para... Ya la idea no es asaltar Madrid, es envolverla. Si yo consigo envolverla,
y desde luego cortarle la carretera de Valencia, ya la capacidad que va a tener Madrid de resistir, bueno, la capacidad que va a tener Madrid de resistir, piensa el gobierno republicano, que es tanta que se traslada a Valencia. El gobierno republicano se traslada a Valencia, las obras de arte del Museo del Prado se llevan a Cartagena y el oro del Banco de Moscú y las divisas se lleva primero a Cartagena y luego a Moscú. Esa es la confianza que tenía el gobierno republicano cuando dejan a Miaja defendiendo Madrid. Bueno, haz lo que puedas, lo damos por perdido. Aquí también hay una diferencia. Y fijaros la diferencia. Me da igual quién sea el jefe de gobierno republicano, ¿vale? Me da igual que sea José Giral, Francisco Larga Caballero o Negrín. Pero me da igual que sea Hitler o que sea Mussolini. Son políticos, no son militares. Stalin, con todo lo que queráis, manejó el equivalente a un cuerpo de ejército en la guerra civil rusa. Tampoco es que sea un militar, pero bueno. Franco y Petén no solamente son militares, son generales, son de Estado Mayor, han manejado academias militares, Petén ha ganado una Primera Guerra Mundial. Entonces, la hora y la percepción creo que es un poquito distinto. Hay una gran diferencia entre el bando republicano y el bando nacional. En el bando nacional, desde el 1 de octubre de 1936, el único mando existente es el de Franco. Nadie le discute. Bueno, le puedes discutir y terminarás de repente en una fractura espacio-tiempo en Portugal, trasladado y cómodamente despachado de aquí. En el bando republicano sí, hay mucha voz política que dice, de hecho me contaba mi abuelo anécdotas que luego he podido leer tanto en Martínez Bande como en otros historiadores militares, que los tanques de Pavlov no movieron una rueda hasta que el asesor soviético no decidió que efectivamente podían moverse. Ni el presidente de la República, ni el presidente del gobierno, ni el ministro de Defensa, ni el jefe de la Junta de Defensa de Madrid, ni AJA, tenían capacidad de orden sobre los tanques de Pavlov. Así es bastante más difícil de hacer la guerra. Bueno, aún así, asistimos a un fracaso, el ataque frontal sobre Madrid, un segundo fracaso, que es el avance sobre la carretera de La Coruña, un tercer fracaso, que es el Jarama, y un cuarto fracaso, que es la batalla de Guadalajara. Todos son fracasos, son derrotas nacionales, porque el objetivo es Madrid. Me da igual si consigues varios kilómetros cuadrados o muchos kilómetros cuadrados. O sea, tu objetivo táctico, que es ocupar Madrid, te determina como fracaso. Entonces, por supuesto, tengo que deciros que mi abuelo estuvo en la batalla de la ciudad universitaria, por supuesto estuvo tanto en el Jarama como en la batalla de la carretera de La Coruña, e incluso estuvo en la batalla de Guadalajara. La diferencia, fijaros, es cómo evoluciona el bando republicano. Pongo un ejemplo personal, porque como lo he escuchado muchas veces en casa, me gusta mucho. En la primera fase, mi abuelo las insignias de oficial las guardó dentro del bolsillo de la guerrera, porque como un miliciano fueras como oficial a darle órdenes, te acusaban de fascista y te fusilaban en el momento. Cuando se produce la batalla de la carretera de La Coruña, consigue que las tropas que están asumando, que estaban en el Palacio del Pardo, cuando salen del palacio, con los sargentos, todos los soldados tengan que abrir el macuto para ver qué han cogido del palacio. Pero sin más, O sea, es hacer una revisión, dejarlo a la chico, sal. No hay más. Cuando llega la batalla de Guadalajara, me contaba mi abuelo, fue adscrito justamente a la brigada de carros de Pavlov. Lleva un camión de rescate de carros. Y había 3 carros rusos T-26 que estaban averiados, pero averiados con capacidad de reparación. Es decir, sí tenías la capacidad con el taller móvil de repararlos, ponerlos en funcionamiento y llevártelos a retaguardia. Entonces, los 2 soldados... bueno, mi abuelo también estuvo en la batalla del Alto del León, donde sus milicianos le dijeron que, por supuesto, no iban a pasar la noche allí, que hacía mucho frío. Que se bajaban a dormir al pueblo de Guadarrama y luego por la mañana volvían. Pero cuando volvieron se encontraron a los falangistas que estaban allí. Pero, sin embargo, en la batalla de Guadalajara, mi abuelo me contaba de... Perdona, ¿tú sabes el dineral que cuesta un T-26? Que entonces fue capaz de desenfundar su pistola, apuntar a sus soldados y decirles, o arrancáis esos carros y los llevamos a retaguardia, os meto 3 tiros aquí mismo. Recapitulando, que el ejército republicano ha conseguido ser un ejército republicano, otra vez un ejército, y tal vez no tenga capacidad de ofensiva, pero capacidad de defensa sí tiene. Bueno, por eso has conseguido frenar a Franco. Entonces,
para no ir, para ir en 15 minutos terminar el resto de la Guerra Civil Española. En pinceladas muy rápidas y luego, si os parece, pasamos a todas las preguntas que tengáis, porque básicamente viene a ser lo mismo. Pero sí, por lo menos hay 3 o 4 momentos determinantes que os explican el modo de actuar del generalísimo, que no es un mote, es un cargo militar, comillas, mote, caudillo. Caudillo sí es un apelativo, generalísimo no. O sea, como no se les puede llamar ni capitán general ni nada por el estilo, el cargo de generalísimo, que el primero fue Manuel de Godoy en la Guerra de las Naranjas, el segundo fue el duque de Wellington durante la Guerra de Independencia y el tercero fue Franco. Entonces es un cargo de comandante en jefe de todos los ejércitos que tengamos entonces. Entonces, coge el libro, capítulo 7, no hemos conseguido ocupar en la capital, ¿qué pasa? Y le dice el libro, claro, normal, tío, o sea, no tienes masa en maniobra, no tienes soldados suficientes. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y entonces se le ocurre mirar la franja cantábrica y decir, si consigues eliminar toda la bolsa del Cantábrico, todas esas tropas del bando sublevado que están en el norte las puedes concentrar para atacar nuevamente Madrid. Y entonces volvemos a grandes momentos de la historia de España. ¿Cómo se ataca el norte? Del puerto de Pancorbo. No se ataca desde Galicia. Entonces, cuando comienza la ofensiva del norte, se comienza desde País Vasco. Y es País Vasco, Santander, la rendición de los nacionalistas vascos en Santoña y finalmente cae Asturias. Hay un montón de partidas de guerrilleros, de gente que se echa al monte y que no puede huir, pero se considera, comillas, un problema menor que con las tropas de retaguardia que queden allí, pero sin embargo todos esos regimientos los puedo concentrar directamente otra vez en la ofensiva sobre Madrid. Mientras tanto, los republicanos ya consiguen lanzar ofensivas, Belchite y Brunete, que también son 2 fracasos, por lo mismo, porque no consiguen su objetivo, que es paralizar la ofensiva del norte. Vuelvo a lo mismo, me da igual la cantidad de kilómetros cuadrados que consigas. Pero la organización operativa de las distintas ofensivas, las de Vicente Rojo, o las del Estado Mayor Republicano, y las del Bando Nacional, o Cuartel General de Generalísimo, son muy parecidas. O sea, no hay grandes modificaciones tácticas de uno a otro. O sea, no es que cada uno utilice una táctica tan radicalmente distinta, no, básicamente los dos beben lo mismo. Franceses, Primera Guerra Mundial. Preparación artillera, carros que su función es apoyar la infantería, infantería que avanza pegada a los carros, que su función es romper las trincheras del contrario. Y luego ya sí una explotación, pero no donde los carros van ellos por libres, modelo alemán, sino una explotación donde vas siempre pegado a la infantería. Es más lento. Claro, cuando comienzan Claro, es que a Franco se le critica, porque hace una guerra muy lenta. Interpretación de Viñas. Claro, porque pretendía... Buscamos el componente político. No digo cuál, porque me da lo mismo. Es por una razón política. ¿Para qué cojo eso? Entonces, como decía yo siempre, los historiadores somos muy peligrosos. Esto lo entendió muy bien el conde de Cavour cuando quiso unificar Italia. Que su órgano de propaganda... me está saliendo ahora la Renaixença catalana. El Risorgimento, que es un órgano de propaganda, se lo da un historiador, Cesare Balbo. ¿Por qué? Porque el historiador lo que hace es olvidarse de los datos que no nos interesan y tomar solamente los que nos interesan. Entonces, ¿qué hace Viñas? ¿Se miente? No. ¿Hubo críticas a Franco? Muchas. Empezando por ¿quién? Por los alemanes. ¿Y quién más criticó a Franco después de los alemanes? Los italianos. ¿Y qué les dijo Franco? Callaos la boca que habéis perdido la Primera Guerra Mundial. A ver, ¿quién ha perdido la Primera Guerra Mundial? ¿Los alemanes? Pues tú no sabes hacer una guerra. No, los italianos ganaron. No. Les hicieron ganar, que es muy distinto. O sea, porque Cardona, o sea, las matanzas que tiene, o sea, las 8 batallas de Lisonzo es un prototipo de diseño táctico. ¿Quiénes son los asesores de otras naciones que, siendo militares, consideran que la táctica que está desarrollando el bando nacionalista es la correcta? ¡Coña! Los británicos y los franceses. ¿Quién ganó la Primera Guerra Mundial? ¿A quién han estudiado los oficiales prácticamente de toda Europa? Cuernos, a los que han ganado la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿la cosa cómo se hace?
lenta. Si pensáis también en Segunda Guerra Mundial, un señor que se llamaba Eisenhower, llevó todo su frente en Francia a ser posible en paralelo. No quería bolsas y no quería entrantes, porque eso le daba a los alemanes una capacidad de maniobra y de envolverle, que él no quería eso. Los soviéticos lo solucionaron muy rápido, a base de y más, y más, y más, y más, y claro, al final más. O sea, porque las ofensivas de Zhukov, de finales de la Segunda Guerra Mundial, tienen esa base también de la movilidad alemana, pero están basadas sobre todo en una superioridad numérica y material. ¿Vale? Así que me llego a las afueras de Madrid, estoy a finales del año 37, las tropas ya llevan casi año y medio de guerra, el material está muy desgastado, las tropas están cansadas, tengo que transportarlas todas en ferrocarril o andando desde el norte hasta el centro de la zona de Guadalajara, así que lo más interesante sería descansar, reorganizar, rehabituallar y planificar la ofensiva de primavera de 1938 sobre Madrid. Lo que ocurre es que en las Navidades del 37 los republicanos desarrollan la operación sobre Teruel. Los alemanes, ¡ve sobre Madrid! Los italianos, ¡ve sobre Madrid! No. En la Primera Guerra Mundial, Verdún, Sedan, en todas, donde te atacan, tienes que contraatacar. Porque se trata de desgastar al enemigo. Así que si me atacan en Teruel, me olvido de Madrid y ataco en Teruel. Es que fue una gran campaña, sobre todo el conseguir dividir el bando republicano en dos. No, perdón, que Franco estaba pensando en atacar Madrid, no Castellón ni el Maestrazgo. Lo que pasa es que si la ofensiva se desarrolla en Teruel, la reacción que me dicen todos los manuales de cómo ganar una guerra, me dice que donde te atacan has de devolver el golpe. Hombre, luego pasa que cae muy rápido Lérida. Hay un libro de Lucas Molina, de la editorial Galán Books, donde se habla de comillas, la primera Blitzkrieg, la primera guerra relámpago o guerra célere, que dicen los italianos, que sería el avance de Yagüe en esta zona. Porque literalmente el frente en Cataluña, en la zona de Lérida, cae y el avance es muy rápido. Luego, con la posterior, además, campaña de Cataluña posterior del año 38-39. Pero es más una caída de la moral de combate de los republicanos que un cambio en la concepción de cómo se hace la guerra. Además, los italianos para esto lo llaman guerra célere, que consiste en montar un montón de soldados encima de un camión descubierto, y empezar a tirar kilómetros por una carretera e ir lo más rápido posible. Que es bastante distinto de eso de armas combinadas, que sería la guerra relámpago de los alemanes. Bueno, estamos en un momento de mediados del año 38. Los alemanes le indican, los asesores alemanes le sugieren acabar con la bolsa de Cataluña. Y Franco les dice, no. ¿Dónde está el gobierno ahora? En Valencia. ¿Dónde hay que atacar? A Valencia. Oiga, que es una zona montañosa. No, el gobierno está en Valencia. Así que me vuelvo lo mismo. ¿Quién me dice cómo se hace la guerra? En los manuales del siglo XIX. Con lo cual, me está diciendo que hay que ocupar la capital del enemigo. Además, si tomo Valencia y colapso el Levante, Madrid me cae. Fin de la guerra. Se produce entonces la ofensiva del Ebro, que es esta. Los republicanos querían ganar la guerra en la batalla del Ebro. No. No, los republicanos pretendían cortar a los nacionales. No. Lo que pretendían era desgastar a los nacionales. Al menos puedo elegir dónde combato. Entonces, elijo una zona que para mi rival sea la más difícil de comunicación, de suministrar, y donde mis tropas se puedan atrincherar y desgastar al contrario. Volvemos a Verdún y al Somme. Hay que desgastarles. Y entonces, claro, los alemanes dicen, oh, esto es estupendo, porque entonces desde la zona norte por Pirineos se envuelve entonces toda Cataluña, cae sobre Barcelona. Franco dice, no. Si me han atacado en Gandesa, yo devuelvo el golpe en Gandesa.
Los alemanes se tiran de los pelos y otra vez el cuartel general del generalísimo les dice, perdona que vosotros habéis perdido en la Primera Guerra Mundial. Luego, Petén, que es muy amigo mío porque Petén y Franco coinciden en desembarco de operaciones de Alucemas y en esas guerras de África, y Petén ha ganado la Primera Guerra Mundial y os ha ganado a vosotros. Y lo que hizo fue atacaros donde los atacabais vosotros. Entonces, la táctica es esa. Pero es que es más lento. Ya, pero te asegura la victoria. Luego tienes otros componentes de política internacional, porque en ese momento es la crisis de los Sudetes, con lo cual tal vez tropas donde hay alemanes en la zona de Pirineos, muy cerca de donde están los franceses, puede llevar a que hay un gobierno otra vez de Frente Popular en Francia, de Léon Blum, pueda tener, entonces es devolverla. Claro, tras varios meses de combate en el Ebro, ¿cuál de los dos bandos es el que queda más desgastado? El republicano. Luego Franco se vuelve a sus asesores alemanes y italianos y dice, ¿ves? Y la posterior campaña de Cataluña supone un literal hundimiento de las divisiones que hay defendiendo Cataluña. Pero un literal hundimiento. O sea, Barcelona no lo defendió nadie. Pero nadie. Cero. Madrid sí. Allí esto, Madrid, tumba del fascismo, no pasarán. Es que aquí hubo trincheras durante 3 años. Pero en Barcelona no. Salieron todos huyendo en dirección a la frontera. Vale, aún así, termina esta fase. Y entonces ya empezamos a perfilar un poco. ¿Cómo es la manera de conducción de Franco de la guerra? Es más parecida a la Primera Guerra Mundial que a la Segunda. Es que en su mundo la Segunda Guerra Mundial todavía no existía. ¿Cómo vas a hacer cosas que no han aparecido jamás? Los paracaidistas no existen, no han intervenido en combate. El arma aérea todavía no se ha demostrado como el arma principal de la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tuvo su importancia, pero chicos, hasta cierto punto. ¿Cuál es el arma que determina la Primera Guerra Mundial? El tanque. La ametralladora la domina durante gran parte de la guerra y el último año el arma que rompe los frentes es el tanque. ¿Cómo se utiliza el arma blindada en la España del 36-39? Cuernos, como en la Primera Guerra Mundial. Es un arma de apoyo a infantería. De hecho, cuando se formó la primera división acorazada en España, la Brunete, se consideraban que los carros eran de apoyo a la infantería. No era una división a la alemana donde desarrollara su táctica, venía a ser un complemento de lo que era la infantería. ¿Por qué? Porque los oficiales españoles tenían la experiencia de la Guerra Civil Española, pero no tanto de la Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir ni a Franco ni a Vicente Rojo que realicen tácticas, operaciones, combinación de armas, como se hace en la Segunda Guerra Mundial, si en su mundo eso no existía? Entonces, la crítica que venía a hacer esta profesora de Adelaida, de Nueva Zelanda, es que uno de los grandes problemas a la hora de estudiar la Guerra Civil Española es que siempre la hemos visto demasiado con los ojos de la Segunda Guerra Mundial. No ha dado tiempo a asimilar cómo se combatía en un sitio y cómo se combatía en el otro. A modo de conclusión. Y entonces, ¿la Guerra Civil Española qué es? ¿Es más un anticipo de la Segunda Guerra Mundial o es más el fin de las concepciones tácticas de la Primera Guerra Mundial? Chan, chan, chan. ¿Es más el antecedente de la Segunda? Es el fin de cómo se combate en la Primera Guerra Mundial. Estoy leyendo un libro que espero que podamos hacer la presentación en septiembre. Es Camino a la Victoria, de un americano que es de la editorial Despertaferro. Bueno, no, buenísimo, aunque tiene sus aquellos, pero bueno. Como lo de Hitler y Franco y el dolor de muelas, que eso ya ha pasado a la historia. Pero bueno, ¿los británicos cómo combatieron por primera vez a Rommel? Perdiendo. No se enteraban de nada. ¿Qué hizo el gran capitán cuando llegó y desembarcó por primera vez en Nápoles? Perder. ¿Y qué hizo después? Y este hombre, este americano, dice, es que gracias a que los alemanes estuvieron en Libia, los británicos pudieron readaptar toda su doctrina táctica a cómo había que hacer la guerra. Porque ellos partían de una tradición que era
por ponernos a este lado, ¿vale? Eran británicos, franceses y españoles, teníamos una concepción de cómo hacer la guerra modelo Primera Guerra Mundial. Entonces, sí, por supuesto, se da importancia a la aviación, sí, por supuesto, el inicio de las operaciones siempre es una gran preparación artillera, pero eso de las barreras móviles no existe. Eso existe en la Segunda Guerra Mundial. Y los británicos ya empiezan a desarrollar sus barreras móviles en la Primera Guerra Mundial, pero es que en España no hay cañones suficientes. Entonces, literalmente, los oficiales de posguerra te dicen que lo que se hacía era, ante la falta de artillería, utilizar toda la aviación en la ofensiva, porque era una forma un poco de sustituir. Entonces, hablaban de ataque en cadena. Pues lo que hacías era ametrallar, dar vuelta y volver a ametrallar. O sea, en pases sucesivos, porque de alguna manera compensaban. Pero es que puede haber lanzado varias ofensivas. Y entonces, en posguerra te dicen, los nacionales, que teníamos por lo menos una dotación artillera mejor que los republicanos, nos daba para una ofensiva y gracias. O sea, pensar en dos a la vez era impensable. Eso es luchar en dos lugares distintos, o sea, bajo ninguna circunstancia. Entonces, cuando termina esta guerra civil española, resulta que franceses, británicos y españoles llegan a la conclusión de que la doctrina de la Primera Guerra Mundial, adaptada a las nuevas armas, es la correcta. Si pensamos en la Segunda Guerra Mundial hasta 1940, salvo los alemanes, ¿cómo combaten franceses y británicos? Más parecido a lo que sería una guerra civil española. ¿A partir de cuándo los franceses me los borro de en medio? Porque por mucho que insistas, se rindieron en junio del 40. Me llevo a los británicos. ¿Y los británicos cómo siguieron combatiendo? Porque en Grecia hacen 3/4 de lo mismo. ¿Cuándo empiezan a readaptar su táctica? Una vez que te enfrentas al Afrika Korps y ves que los alemanes pelean de una forma distinta, que te han barrido en Grecia, que te han inundado de paracaidistas en Creta. Entonces comienzas a readaptar que tus tácticas no pueden ser las que tú pensabas. ¿Qué hacen los italianos al inicio de la Segunda Guerra Mundial? Un auténtico desastre. ¿Por qué? No, porque los italianos siempre han sido un desastre. No siempre han sido un desastre. Es que su concepción táctica sigue siendo de Primera Guerra Mundial y la desgracia de los italianos es que no tienen ni tiempo, ni ganas, ni fuerzas para readaptar sus doctrinas a lo que sería la Segunda Guerra Mundial, porque ellos están muy compartimentados. Entonces, claro, cuando pones este título a la conferencia, claro, pensar, me preguntáis alguno, ¿esto es de tu tesis? Que claro, mi tesis vendría a ser el ejército de Franco en el primer periodo. O sea, yo he estudiado el ejército español de tierra entre el año 39 y el año 47. Entonces, claro, cuando pones un título de esto, Franco y su capacidad de liderazgo, este es un no sé cuántos. Claro, digo, pues espérate que cuando te cuente el título de mi tesis vas a pensar tú lo que... Es que, vuelvo al principio, tenemos un grave problema, que es, no separamos el componente franco-militar con el componente franco-dictador. Claro, 40 años de dictadura te enmascaran cualquier cosa que sea franco-militar. Y ahí no puedes hacer absolutamente nada. Hombre, bueno, sí, intentar esto, de daros 4 pinceladas así muy rápidos, y ahora si os parece, pasamos a la sección de ruegos y preguntas, que me habéis escuchado todos muy estoicamente y muy bien. Así que, dudas, preguntas, ruegos, sugerencias, peticiones. Dime. Pues tengo muchas preguntas que me he ido haciendo durante su exposición, por otro lado, muy amena. La primera y más curiosa es lo que se ha ocurrido. Pues está muy bien, pero ¿cuándo recibe la ayuda alemana el gobierno, en este caso el Bando Nacional? ¿Y por qué no se impone la doctrina alemana, ya que ellos tenían las armas, por cierto, muy dolorosas por aquel entonces? Porque la aviación que se trajo de Alemania no más no vemos en el mundo, igual que los famosos 78, pues ahora de etcétera, etcétera. Sí. Luego aparte se me ocurre... Espera. Vamos a la primera. Sí. Luego pues todas las siguientes. Mira, ¿cuándo? En julio del 36. O sea, se delega a un oficial español. Sí. Además, sobre eso, tendría que mirar qué número, pero escribí justamente
Operación Fuego Mágico. Fue, yo creo que de las primeras cosas que publiqué en la revista Serga, de la editorial Almena, que es las primeras ayudas alemanas entre julio del 36 y octubre del 36, que es cuando se decide el envío de la Legión Cóndor. Entonces, es inmediato, en cuanto se produce la sublevación, Franco envía un delegado, igual que Mola envía uno a los italianos, Franco envía uno a los alemanes. Se reúnen con Hitler, que entonces está en el Festival de Wagner de Bayreuth. A Hitler le suena eso un poco, no demasiado, pero se ve que a Goering le gusta mucho. De hecho, los alemanes llamaban la Guerra Civil Española el chiringuito de Goering. ¿Aviones modernos trajo Alemania? Sí, sí. En gran número, no. ¿Carros de combate trajo? Sí. ¿Lo más moderno? No. Porque el más moderno era el 4 y ni siquiera nos trajeron el 3 ni el 2, sino directamente el 1. Y cuando ves el Panzer 1 es de chiste. No es de chiste. Es un FT-17 un poco mejor y más grande. Eso, pero además es que es muy divertido porque en el Museo de los Carros de los Medios Blindados de Saumur tienen ordenados todos. Es decir, el 1, el 2, el 3, hasta el 7, hasta el Tiger 1. Creo que el 2 no lo tiene. Los tienen en orden. Entonces, cuando te plantas al lado de un Panzer 1, os puedo asegurar que el Panzer 1, la torreta me llega a esta altura. Aparte de que lleva una ametralladora, es una tanqueta. Y cuando te pones al lado de un Tiger 2, un King Tiger, o sea, la rueda motriz me llega a esta altura. Por encima está la barcaza y encima llevas el cañón. Entonces, no es tan moderno. Los soviéticos también trajeron cacharritos modernos. Entonces, también traen cacharritos modernos, ¿vale? Entonces, ¿por qué Franco no aceptó o no estaba, comillas, bajo la tutela alemana? Uno, porque por mucho que pensemos, los alemanes con suerte que llegaron a pasar por España llegaron a ser menos de 10.000, para no pegarnos, 5, 7.000, es decir, un número. Formaron una unidad casi experimental, que estaba bajo mando directo del cuartel general del generalísimo, no bajo ninguno de sus generales, era mando propio. Ayudaron más en tropas, en armas y en cacharritos varios los italianos. ¿Cuántos italianos pasaron por España? Tampoco nos vamos a pelear. ¿En torno a los 70, 75.000? Más o menos. O sea, porque poner 10.000 arriba, 10.000 abajo, no me lleva a ningún sitio. Luego, ¿por qué? Porque imaginaros que hubiesen estado todos a la vez. Que no es porque son varios reemplazos. Pero venga, suponiendo que sean todos a la vez y con un poquito más de margen y llegue hasta los 100.000 más o menos. Un número que queda redondito. ¿Cuánto era el ejército nacional al final de la Guerra Civil Española? 1 millón. Con lo cual es un 10%. Entonces, un 10% no es lo suficiente como para que tú puedas ordenar o dirigir ese bando. Quien llegan más subiditos son los italianos, que llegan en Málaga, llegan, derrotan a las tropas republicanas que hay en Málaga, luego se produce el ametrallamiento de las columnas tanto de soldados como de refugiados que abandonan la provincia, pero luego cuando llegan a Guadalajara tienen tal baño de realidad que es la última operación que el CTV realiza en solitario. A partir de entonces vuelven a estar adscritos única y exclusivamente para las órdenes directas del cuartel general del generalísimo. ¿Por qué, digamos, Franco puede también hacer eso? Porque el dinero lo pone un señor que se llama Juan March y otro que se llama Francesc Cambó, catalanistas hasta la médula. Entonces, ¿por qué? Porque los británicos, aunque no les guste demasiado ni la guerra civil ni el uno ni el otro, puestos a elegir el cónsul en Barcelona, que había estado a su vez en San Petersburgo en el 17, los informes que envía dice que le recuerda mucho a la Revolución Soviética. Entonces, aunque no les guste ni mucho ni tal, el gobierno conservador británico parece que prefiere, puestos a que gane alguien, unos militares conservadores en España mejor que unos, comillas, comunistas tal vez seguidores de Stalin. Y luego porque Estados Unidos le importa 3 narices siempre y cuando le compren petróleo. Entonces, como March y Cambó tienen mucho dinero, compran petróleo. Es decir, sí tienes capacidad de comprar. Los republicanos tienen la capacidad de comprar única y exclusivamente en la Unión Soviética.
A principio, hasta que se produce el Comité de Intervención de agosto del 36, donde británicos y franceses ya tienen la razón oficial para no vender armas, y cuando sus opiniones públicas le dicen que es que alemanes, italianos o soviéticos venden armas, dicen, allá sus gobiernos. Entonces, nosotros hemos firmado un acuerdo porque lo que les interesa a los franco-británicos es que la guerra civil española no les salpique a ellos en una guerra mundial. Dime. ¿Aquí en Madrid? Vale. Porque la decisión que toma José Giral es armar al pueblo. Entendamos luego las futuras milicias. Ya, sí, pero por ejemplo, mira, mi abuelo estaba destinado en el primer regimiento de carros de combate que estaba en Madrid, que estaba en Avenida Ciudad de Barcelona. Ellos no se sublevan. Se subleva el cuartel de la montaña, que es una de las guarniciones que hay en Madrid, pero no se sublevan todas las guarniciones de Madrid. 1, 2. Es cuestión de número. ¿Por qué? Porque Madrid o Barcelona o Valencia tienen mucha población. Y mucha población armada con fusiles. ¿Por qué? Porque el otro bando también es que tiene fusiles. Porque cuando se subleva el cuartel de la montaña, ¿cuántos carros de combate tienen? 0. ¿Cuántas piezas de artillería? 2, 3, 5. ¿Cuántos aviones? 0. Entonces, es una guerra a fusilería. ¿Qué les pasa durante las primeras fases de la guerra? ¿Por qué literalmente Franco se empotra varias veces sobre Madrid? Porque no tienes capacidad bélica de saturación de fuego de artillería o de bombardeo de una zona para literalmente aplastarla y luego pasar por encima. Modelo soviético en Bagratio en 1944. O sea, porque me da igual la cantidad de alemanes que pueda haber allí. Es que te van a caer tal cantidad de bombas encima que me da exactamente igual lo que pase. Entonces, tú imagínate que cuando llegas a una zona urbana, el problema de la zona urbana es o tienes piezas de artillería para ir batiendo edificio a edificio, o si no, un grupo de infantes bien atrincherados en un edificio pueden evitar que continúes avanzando. De hecho, es lo que le pasa a los alemanes en Stalingrado bastantes años después, y mira que estos tienen capacidad bélica, pero terminas peleando en las cloacas. Sí, por allí y luego seguimos para allá. A lo mejor cambio un poquito. Has hablado de cuando ya los italianos se ponen a servicio, lógicamente, de falta de paz. Pero has pasado muy sucintamente por la zona del norte, es decir, de Bilbao, esa parte, caen en manos italianas. O sea, sí, y Santoña. ¿Eran operativos independientes? No. Son operativos dentro de un plan de ofensiva diseñado por el Cuartel General de Generalísimo. Málaga y Guadalajara, el diseño de las operaciones y la ejecución es italiana. No, son italianos, igual que tienes italianos en Lérida y en la campaña de Cataluña, pero sobre un plan de operaciones diseñado por el Cuartel General de Generalísimo. ¿Tiene algo que ver con que sea algo con el tema de Bilbao, la venta, el daño? Porque el cinturón de Bilbao estaba pensado como Berlín, o sea, era una primera gran de contención. Vale, por eso me llevas a un tema que también he pasado así de puntillas, que es Guernica. ¿Por qué no hubo durante las 3 guerras carlistas? Bueno, la segunda no, porque en el frente norte casi no hay ni frente norte. Es más en Cataluña. Durante las 2 guerras carlistas, Bilbao cae. Y en la guerra civil española costó mucho ocupar Bilbao. ¿Qué antecedente tenemos a Bilbao? ¿El bombardeo de Guernica? Resultado. Y ahora vamos a más a pensamiento político que a pensamiento militar. ¿De verdad piensas que el PNV estaba dispuesto a que Bilbao fuese arrasado como Guernica? De hecho, cuando se retiran los gudares, los regimientos del PNV de Bilbao, lógicamente, anarquistas, UGT, les dicen que hay que destruir las fábricas. Claro, vamos, ni de broma. O sea, pero tú estás loco. Entonces, quiebras esa capacidad de resistencia. Digo lo mismo, o sea, pero es que, claro, me tengo que ir a Segunda Guerra Mundial. No, yo te lo preguntaba más que nada si el movimiento operativo de España era tomado
italianos. Es casi una guerra de relámpago por la Península, porque los lugares se van y lógicamente los Y no, es diseño del cuartel general de Generalísimo, lo cual no quita es que los italianos no van incrustados o escalonados sobre tropas españolas. Rommel en el norte de África sí cogió la costumbre de escalonar italianos con alemanes. Sin embargo, aquí lo que sí se hace es que italianos y Legión Cóndor operan en solitario, no mezclados con los españoles. Sin embargo, las órdenes vienen directamente desde Cuartel General de Generalísimo. Pero sí se les deja su parte de frente sin tropas. Guadalajara vendría a ser lo mismo, la división Marza avanza por un lateral y los italianos por la carretera. Ahí ni escalonas ni mezclas. El resto de la guerra pasa igual. Los italianos van en su porción de frente. Allí al fondo. Creo que era en relación con Guernica y con la influencia también alemana, que hablaba antes. ¿Pero usted cree que el bombardeo de Guernica fue una adquisición militar de Franco? ¿O que tenía un poco la presión de los alemanes por probar los aviones y un tipo de bombardeo a un núcleo urbano a lo que podía venir luego en una guerra mundial? No, nos vamos a lo de siempre, nos vamos a la concepción política. Y claro, y luego encima, claro, Guernica, donde está el árbol de Guernica, luego te olvidas que cuando se ocupa Guernica, los carlistas, los requetés, le ponen una guardia de honor al árbol en cuestión. Pero vamos al bombardeo. Es que antes, en combate en Europa, no se ha probado ese tipo de bombardeo. Así que, lo primero, vas a bombardear el puente. Lo segundo, tienes una capacidad tan buena que cuando le tiras un bombazo al puente puede caer en el puente o en un radio más o menos de unos 500 metros aproximadamente. Si hay defensa antiaérea puedes tener más suerte porque entonces con el Stuka sí picas y ya fallar con un picador en Stuka sin que nadie te moleste ya empieza a ser un poco más complicado. Si tienes defensa aérea tienes un problema, ni puedes picar y tienes que mantener una altura mayor. Los británicos esto lo solucionan en la Segunda Guerra Mundial con el bombardeo en alfombra, que consiste en que tú apuntas a Hamburgo, no a un sitio de Hamburgo, apuntas a Hamburgo y te lo arrasas entero. Claro, no estamos con el mismo número de aviones en un año 44-45 que en este año 37. Entonces, ¿es experimental? Sí, claro, porque en combate no se ha hecho. Por eso Goering está muy interesado en que sus cacharritos vengan a España, porque una cosa es utilizarlo en un polígono, por cierto, en un polígono de tiro que está en la Unión Soviética, porque el Tratado de Versalles te lo prohíbe, entonces los primeros cacharritos se probaban allí, que probarlo en vivo y en directo. Entonces luego resulta que descubres que cuando haces el vivo y en directo, en estas primeras fases de la guerra, porque el primer gran bombardeo de la Segunda Guerra Mundial sería Ámsterdam. ¿Cómo se bombardea? ¿En qué orden? Entonces, tú lo primero que tienes que lanzar son bombas de tamaño pequeño. ¿Por qué? Porque lo que necesitas hacer es que la espoleta te permita que atraviese la casa entera, porque si atraviesas la casa entera es como una chimenea. Y luego que tenga poca carga explosiva, pero que rompa mucho. Entonces me cargo todos los cristales, no hay ventanas. Segundo, tiro las incendiarias. Porque entonces lo que hago es que aquello comience a arder, donde no hay ventanas me entra bien el aire y tiene una ventilación perfecta porque he perforado las casas. Y lo tercero es que entonces tiro las bombas grandes. Hombre, grandes en el año 36 son 250 kilos. Eso es de chiste en el año 1945. Pero tirar un bombazo ya de 250 kilos es una cosa muy interesante. Y ahora piensa, ¿qué tamaño puede tener una casa de Guernica? ¿Cuántas alturas? 2 o 3, si cuentas como en Extremadura llaman el doblado, o sea, el altillo. Entonces, ¿qué tipo de construcciones? Ladrillos, hormigón, cemento, es más tradicional. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, que demuestras que efectivamente eres capaz de arrasar un pueblo grande, porque Guernica en aquel tiempo no deja de ser más que un pueblo grande.
Claro, si encima coges una población donde en el momento tengo que si es día de mercado, que si hay tropas, que si hay no sé cuánto, el número de muertos, claro, volvemos a lo mismo. ¿Y cuántos muertos hubo en Guernica? Volvemos a pegarnos por tema político que no por tema histórico. Cuantos menos muertos, mejor. Cuantos más muertos, mejor. Según en qué bando estés. Entonces, si te coges estudios históricos, te dicen, ¿cuántos muertos debió haber en Guernica? ¿100, 400? ¿Eso es mucho? Hasta la fecha sí, es el mayor bombardeo que se ha producido en toda Europa. Eso lo comparas con la Segunda Guerra Mundial, digamos. O sea, pero si murieron más franceses por los bombardeos angloamericanos que en manos de los alemanes. Claro, entonces, por eso esas comparativas. Pero sí es cierto que los dos bandos, el traer su armamento a la Guerra Civil Española les permite experimentarlo en condiciones de combate. Y entonces te das cuenta que tu maravilloso T-26B, que es el carro soviético sobre desarrollo de Vickers británico, no. No, y que aquello lo tienes que acelerar porque ese tipo de carro de combate no es conveniente. Los alemanes te traen, por ejemplo, un avión, el Heinkel 51, que es un biplano. Entonces, cuando comienza las primeras fases de la guerra, aquello es maravilloso, pero en cuanto aparecen los cazas soviéticos, aquello no sirve para nada. ¿Qué te da? Parece, mira, el Heinkel 51 lo eliminas de las cadenas de combate y potencia el 109 porque en combate es mucho mejor. Entonces, sí es cierto que ambos bandos, esta prueba de su material en combate les viene muy bien. Les viene muy bien, pero a ambos dos. Claro, luego el tema de Guernica y demás, es que volvemos a lo mismo. No es tanto por la operación militar en sí, sino por el simbolismo político que tiene. Y entonces ahí nos metemos ya más en política que en verdadero combate. ¿Qué hicieron los alemanes? Intentar atizarle al puente y cargarse un pueblo entero. Y muy probablemente los alemanes debieron terminar, lo siento, no soy especialista en bombardeo de Guernica, pero sí pienso que las tripulaciones alemanas e italianas, que participaron los dos, debieron quedar muy impresionados de la capacidad de destrucción que tenía su fuerza aérea y que debería ser una cosa a estudiar. ¿Por qué? Porque en toda la Segunda Guerra Mundial por ambos bandos se consideraba objetivo legítimo bombardear una ciudad. Era un objetivo militar legítimo, tanto por unos como por los otros. Eso, a partir del año 1945, se comienza a pensar que si no hay objetivos militares, bombardear una población civil no parece que sea algo muy, muy correcto. Pero hasta el año 1945 sí. Que según he leído, en el 37 fue cuando ganamos la guerra y ocurrió la operación Máquina por el norte de España. Y estaba por inicio de guerra. Sí, sí. En el 37 la pérdida. Claro, porque te haces con todas las acerías del País Vasco más toda la cuenca minera de Asturias. Entonces, aunque en Asturias queda mucho movimiento guerrillero, que lleva a que haya operaciones militares incluso en posguerra, hay que movilizar a varios favores de regulares, pero sí te da pie a que toda esa fuerza industrial, pero de todas maneras, cuidado, una fuerza industrial que en España llega a decaer, según la región, entre un 50 y un 75% de lo de antes. O sea, que te quedas entre solo un 25 o un 50% de lo que se producía antes del año 36. Eso también es cierto. Pero por lo menos los otros no lo tienen, ni tú, aunque tengas poco, lo tienes. Sí, claro. Dime. Una pregunta, ¿el arma de caballería tuvo alguna importancia en esta guerra? Porque no se suele mencionar. ¿Caballería a caballo? Sí, como en la Primera Guerra Mundial. Lo que hicieron los británicos. Hombre, pues caballería a caballo tienes... al final de la guerra son dos divisiones nacionales. Son dos divisiones, o sea... Sí, se empleó bastante. En el Alcázar Se empleó bastante. Sí, monasterio sí lo utiliza. De hecho, la explotación del éxito, como has comentado tú antes, Se hacía... la explotación del éxito, una vez llevada a cabo la cultura, ¿no? Se pensaba que lo hacían los... que la hacía la caballería, ¿no? Que la función era de la caballería, no de los carros de combate, como
Claro, el carro de combate te rompía la línea de trincheras, pero lo que apuntas muy bien es luego lo que es la explotación, porque un carro de combate que salga de una carretera no se piensa en aquel momento. Y entonces esa explotación sí, pero, o sea, de verdad, tenemos que presentar el libro este de Camino a la Victoria. En la Segunda Guerra Mundial, el elemento de transporte fundamental en la campaña de Italia fue la mula. ¿Por qué? Porque una zona muy montañosa, pues también me hace mucha gracia. Es que los españoles eran muy anticuados. O sea, no te digo que sean los mejores tácticos del año 1943. ¿Por qué? Porque siguen pensando en una guerra de montañas. Coña, viájate por Madrid aunque sea en coche hoy en día. Mira a ver cuántas montañas tienes. Es que ellos siempre contemplan el transporte hipomóvil y la importancia del caballo. Hombre, también es cierto la importancia del caballo porque un oficial a caballo luce mucho mejor. Eso de pensar que cada oficial puede tener un jeep a su propia disposición, en aquel tiempo no se piensa. Pero sí, o sea, y en los años 39, 40, en los manuales se sigue explicando que la explotación debería ser, aparte de caballería montada, o sea, escuadrones a sable. Dime. Primero, a raíz de eso, dicen, he leído que las modas españolas son muy idealistas de la Afganistán. Sí. Porque al margen de todos los intentos, resultan bastante útiles. Pero la pregunta que le quería plantear era otra, y que se me ha ocurrido esto de la llegada del tanque a lo que fue España. ¿Cuál fue la defensa antitanque que había cuando se enfrentaron las tropas nacionales a los primeros F-26? Bueno, lo primero es que los puristas nos pondrán muy mal porque utilizamos el anglicismo de tanque en lugar de carro de combate. Bueno, yo lo siento, o sea, mi abuelo siempre me decía que yo era yo creo que por eso siempre utilizo de tanques. Mi abuelo siempre me decía que él era de tanques. Pero bueno, que sepamos que es un anglicismo. Carro de combate. Y además, cuando hablas de carro de combate, tiene que ser si es de ruedas o si es de orugas. Pero bueno, vamos a ver. Se seña primer combate entre los T-26 y las latas de sardinas aquella italiana, es el carro veloce. O sea, mi abuelo exageraba mucho y decía, vamos, las tanquetas italianas le atizabas una patada con un poco de mala uva y eras capaz de abollarla. Entonces, y termina, creo recordar que terminaba un carro, uno de los dos averiados, no recuerdo si era el italiano o el soviético. O sea, que se le desmontaba una de las cadenas, no tenía capacidad de movimiento y termina el otro detrás de una tapia, pero una tapia de piedras, o sea, a una poca distancia de unos cuantos metros, los dos allí agazapados porque no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque se han separado de su infantería y entonces sin infantería no hay. De hecho, los soviéticos, Seseña y Jarama, hacen una crítica muy grande porque los carros avanzan tanto y tan rápido que pierden contacto con la infantería y entonces pierden su protección. Los alemanes te lo solucionan esto, creándose eso de los panzergranaderos que van en vehículos un poquito blindados para lo que es fuego ligero. Pero tú ten en cuenta que un T-26 lleva un cañón, corrígeme, de 45 milímetros, ¿verdad? Una tanqueta Fiat Ansaldo lleva una ametralladora de 7,92. El Panzer I lleva también otra ametralladora. Entonces, no estamos en un combate de carros de combate. Además, o sea, una batalla entre carros. Luego, además, hay otra doctrina, pero pues no es lo mismo. Es la doctrina de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes consideran que los blindados no combaten a blindados. Cuando veas a un blindado, escabúllete del blindado. Combate si no te queda más remedio. La destrucción del blindado es del arma antitanque. Son de los antitanques, no de los blindados. Los blindados están para penetrar y explotar en todo lo posible. No, pero por eso nos inventamos el cóctel Molotov. El tirarle una granada debajo, es decir, el blindaje que llevan el Panzer I y el carro veloce italiano, el Fiat Ansaldo, es tan mínimo que una simple granada dejada sobre el blindaje lo puede llegar a dañar.
O por lo menos le puedes sacar una de las cadenas. Si le sacas una de las cadenas, o la tripulación baja a campo abierto a reparar la cadena, que te puedo asegurar que lleva un buen rato, o aquello se queda allí quieto. Los soviéticos llevan un blindaje un poquito mayor, pero tampoco tanto. No recuerdo la capacidad, a qué distancia de penetración era, pero creo que era como a 100, 200 metros, es decir, estando muy cerquita, una ametralladora del 7.92 puede perforar determinadas partes del blindaje del T-26. Entonces, claro, te tienes que acercar a 100, 200 metros. Lo que ocurre es que metes un pepinazo de 45 milímetros a una lata sardinas de esta y no explota, es que lo atraviesa. En la Segunda Guerra Mundial hay dos tipos de Matilda, el Matilda 1 y el Matilda 2. El Matilda 2 es el pesadote, grandote. Y el Matilda 1 contaba un tío que estaba allí en Francia en 1940, que le metieron un pepinazo. No sabemos ni siquiera qué tipo de carro alemán nos atizó. Lo que sabemos es que atravesó la torreta principal de lado a lado. Hizo ¡pa! Y salió. Nos quedamos con dos agujeros. Y decía el hombre, dice, y éramos tan ingenuos que se nos ocurrió ponerle dos calcetines, uno a cada lado, porque al menos no se veía el agujero y de esa manera nos sentíamos como más protegidos. Es que en la Guerra Civil Española no hay tanques. Lo único que puede tener calificación de tanques son los blindados soviéticos. El T-26, siempre me equivoco, es el BT-5. Sí, siempre me traigo el 7 y el 7 no estuvo. El 5. Y el 5 es una auténtica maravilla, es una auténtica pasada. El 5, bueno, sí, la barcaza. Sí, luego le haces la adaptación y con eso vas mejorando, haces las pruebas en España y desarrollas una cosa que se llama T-34. Cuando descubres que el T-26 merece la pena abandonar su cadena de producción. Y los alemanes y los italianos no traen lo más moderno de sus medios blindados, sino que traen unas cosas como muy experimentales y muy de andar por casa. Sí, en aviación sí. Porque, a ver, si te tienes que quedar con un arma definitiva de la Primera Guerra Mundial, tiene que ser el carro de combate, es el tanque. Pero es que el arma definitiva de la Segunda Guerra Mundial es el avión. No es ni el tanque, y si quieres en el mar, son los aviones, pero a través de los portaaviones. Porque ya no son los acorazados. Claro, por eso en España todavía no ha dado tiempo a esa evolución del arma aérea, que aquí experimentan. Los italianos terminan muy contentos de la aviación que tienen. O sea, ¿por qué? Porque los aviones que traen, francamente, no están nada mal para lo que hay en 1939. Cuando en 1939 se retiran y termina la guerra, el arma aérea española, no te creas que desmerece a más de una de las europeas. ¿Por qué? Porque nos hemos quedado con material alemán, con material italiano, además el capturado de los republicanos, que es material soviético. Los bombardeos, los Katyusha, los ¿son SB-27, SB-2? SB-2. Los SB-2, coño, son muy buenos. Y sin embargo, el francés, el Potez 54, se demuestra que aquello es un ataúd volante. Te quedas con el Heinkel 111, o sea, no está mal. Lo que ocurre es que eso, hasta mayo a lo mejor del 40, con suerte, puedes decir que los aviones que despliega la Fuerza Aérea Española, en comparación con las Fuerzas Aéreas Europeas, no están tan mal. Hombre, dependerías del número de aparatos, que eso es otra cosa, la capacidad de reparación, que eso es otra. Pero desde luego, cuando llegas a ese verano del 40, finales del 40, la Fuerza Aérea Española ya está muy retrasada porque ni has aumentado el número y, por supuesto, en el momento que comienza la guerra, tanto alemanes como británicos inicialmente comienzan allí a modificar todo lo que hay que modificar porque se dan cuenta que hay cosas que no funcionan. Si os parece, hacemos una última pregunta y terminamos. Venga, ¿quién se anima? Bueno, has hablado de tácticas que se han integrado con innovadores. Porque García Morato no es que sea una innovación, porque si no la famosa carga cántabra, que sacaban uno detrás de otro a la forma de objetivo. ¿No? Y era una innovación, no se había integrado nunca en ataque uno detrás de otro, los aviones para atacar a tiempo. Sí, eso es lo que llaman la cadena. La cadena, sí, que se basa en la carga cántabra. Sí, justamente. Pero esa os comentaba que
en la batalla del Ebro, este es un análisis que hacen en el año 40, en un informe de Estado Mayor, sobre cómo debería evolucionar en la fabricación y la dotación de artillería de campaña de las divisiones de infantería. Entonces, el oficial que está haciendo el informe en el año 40 hace referencia, lógicamente, a su experiencia, y su experiencia, por supuesto, en la Guerra Civil Española. Entonces, te pone, de igual forma que y pone el hombre, que ni siquiera en el Ebro teníamos la capacidad artillera suficiente y siempre lo teníamos que suplir con la utilización de la aviación. Y entonces hacías este ataque a tierra. Porque una de las cosas que desarrolla la Segunda Guerra Mundial son... Tú piensas en aviones. Entonces, hay dos tipos de aviones. Bombarderos y cazas. Y de repente, a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, empiezas a descubrir que hay aviones de ataque a tierra, aviones antitanque, porque cuando a un Stuka le calzas cañones de 37 milímetros, en lugar de hacer el picado con una bomba, haces el picado con 2 cañones. Que 2 cañones más el picado, más el blindaje de los carros, que de la parte superior siempre suele ser más débil, resulta que acabo de encontrar un arma antitanque aérea. Entonces, vas variando mucho, pero lógicamente tienes que salir de la experiencia de la Guerra Civil Española, de cómo voy supliendo, cómo voy haciendo, cómo voy utilizando, que eso en inicio está bien, pero de todas maneras, venga, no barramos tanto para casa. Los grandes ejércitos empiezan a modificar mucho sus tácticas a partir del final de la campaña de Francia de 1940. Entonces sí se empiezan a pensar muy bien cuáles son las nuevas tácticas, el nuevo armamento, qué funciona, qué no funciona, qué merece quitar de las cadenas de producción y hacia dónde tienen que ir. Unos aciertan más, otros aciertan menos. Para mi gusto, los alemanes aciertan menos porque hacen demasiada variedad de vehículos y aviones. Los americanos aciertan más, prefieren hacer menos variedad, pero utilizar una serie de chasis y meter allí toda su medio de producción uno detrás de otro. Y entonces es, ¿qué tal era el Sherman comparado con, yo qué sé, con un Panther? Venga, ni siquiera con un Tiger. ¿Qué tal era el Sherman comparado con un Tiger? Un desastre. Un desastre por mucha película que tengamos de Fury, sí. Pero un desastre, no sirve para nada. Un Tiger puede eliminar tranquilamente un batallón de Sherman él solo, sin ningún tipo... Pero ¿cuánto cuesta producir uno y cuánto cuesta producir el otro? Entonces, claro, los americanos dicen, es el modelo producción masiva, es decir, prefiero muchos con un coste menor, pero con una producción muchísimo mayor y mucho más fácil de manejar. Hoy en día sí, pero entonces era directamente... Ah, bueno, eso sí. Joder, hay un mapa que es bestial, que es cómo va evolucionando a lo largo de la guerra la capacidad de acompañamiento de los cazas a los bombarderos. Y entonces, cuando llegas a 1945, descubres que un cacharrito que despega desde Londres, desde Inglaterra, puede llegar tranquilamente hasta Berlín acompañando a sus bombarderos y Berlín y volver. Y cuando lo ves en 1940, llegas a Ámsterdam de milagro. Entonces, claro, esa variación le metes depósitos adicionales, o sea, vas mejorando mucho, no, muchísimo. O sea, por eso el decir... Una imagen muy bonita tiene que ser Salvador, antes precisamente sí. Están atacando sí, sí. Venga, última. ¿Consideras que los soviéticos no se dieron cuenta que de Naval cuando entraron a los japoneses en Yamagata? Sí, no. Y ese debió ser el segundo o el tercer artículo que publiqué también en Serga. A los japoneses les pasó lo mismo que a los españoles, que a los británicos. Ellos seguían pensando en Primera Guerra Mundial. De hecho, en una carga de infantería llegó un oficial japonés a uno de los carros soviéticos y le tocó a sable. ¿Por qué? Porque no tenía otra cosa. Y había pasado las líneas de infantería y habías llegado frente al carro de combate. ¿Y qué haces? Pues ya que estás, lo atacas. O sea, con lo primero que tengas a mano. O sea, de hecho, luego fue héroe en el Japón porque el oficial, no sé cuántos, que luego murió, atacó con su sable a un carro. Bueno, lo que ocurre es que los japoneses bebían de esa tradición también francesa de Primera Guerra Mundial. Entonces, Japón siempre consideró que el arma blindada era un complemento de la infantería. Y los soviéticos, como fundamentalmente pelearon contra los alemanes, empezaron a remodificar su doctrina
de utilización del carro de combate. Uno, hombre, en Nomonhan no tanto, porque les dieron un baño a los japoneses de los que hacen época y dan gloria. Pero especialmente después de la derrota contra Finlandia en el 39, donde se dan cuenta que sus doctrinas no sirven. Donde he purgado a los principales ideólogos del desarrollo del arma blindada soviética y de repente he descubierto que no sabemos qué hacer. Y claro, cuando te dan el baño y el arreón alemán en el año 41-42, es cuando reelaboras toda tu doctrina y sobre todo comienzas a aprender de ellos cómo combaten. Porque es una cosa muy fácil, es decir, tú cuando te enfrentas muchas veces al mismo contrario, mira, una cosa tan fácil como un videojuego, siempre que juegues contra la máquina, al final aprendes de qué hace la máquina. No tienes el componente humano, entonces ese aprendizaje. Entonces, si los soviéticos no hubieran tenido derrota en Finlandia e invasión alemana, probablemente su doctrina de combate no hubiera cambiado. Esto lo trata Glantz en su libro Choque de Titanes, que lo trata muy bien, porque te habla de cómo los soviéticos van evolucionando en su doctrina y la van adaptando hasta el final de la guerra. Y a los británicos les pasa igual, que era lo que os comentaba, que fue una de las malas decisiones alemanas de dotarle a los británicos de un cuerpo de ejército como el Afrika Korps, tan pequeño que no era capaz de derrotar a su contraparte británica, pero tan bueno tácticamente que hizo a los británicos reelaborar toda su doctrina para decir, es que en el día de hoy no podemos seguir peleando como se peleaba. Para despedir, y última cosa, los italianos llegaron a formar encuadro en 1940 en Libia. Porque cuando peleas con 4 tipos con turbante y chilaba allí en el norte de África, con hacer eso tienes más que de sobra. Cuando te ataca un Matilda, pues yo creo que la situación es un poquito distinta. Pero bueno, o sea, ¿por qué? Porque tú aprendes de cómo combates contra los otros. Entonces, y pasaría lo mismo, aspectos militares. La guerra en España en verano del 36 no se parece en nada a la de la campaña de Cataluña, que para mi gusto sería la última campaña de la Guerra Civil Española. Que ya la ofensiva de la victoria es el desplome. Ya no se combate igual, es decir, tácticamente también ha sido evolucionando y te has ido adaptando. Entonces, antes de terminar y de comenzar las vacaciones veraniegas, avisos parroquiales. Librería Tercios Viejos, el rincón de la historia. Ven a vernos en Madrid, calle María Panes 4, entre Cuatro Caminos y Nuevos Ministerios. Somos especialistas en historia militar. Visita nuestra web en www.terciosviejos.es.